Glorificamos al Señor, aleluya. Estamos aquí un día más, aleluya. Santo es el Señor. Estamos aquí un día más bendiciendo y glorificando su nombre, aleluya. Santo es el Señor. Y hoy, aleluya, bendito y alabado Padre, estamos aquí para dar un recordatorio. Aleluya, santo es el Señor. Que el Señor, una vez más, me puso algo en mi corazón y quiero entregarlos. Ayer, ayer me di cuenta de algo y quiero compartírselos, aleluya. La idea era otra, pero aquí estamos, aleluya. Pero va muy parecido. El tema de esta prédica es: ¿por qué estás aquí? Aleluya, santo es el Señor, así es. ¿Por qué estamos aquí? Parece que a veces no nos acordamos de eso. Aleluya, santo es el Señor. Estamos demasiado afanados con las cosas del mundo y de lo que estamos pasando aquí, que nos olvidamos qué es esto, aleluya. Y me gusta este tema porque recuerdo una vez, hace muchos años, escuchar a un pastor que lo explicaba muy bien. Esto de aquí, en donde estamos, la vida de nosotros como cristianos, no aquí en la tierra, sino la vida entera, es como una soga, es como una cuerda. La parte de nosotros aquí en esta tierra es, imagínense, como 1 kilómetro de cuerda. Eso es nuestra vida aquí en la tierra. ¿Cuál es el problema? Esa cuerda es infinita. El alma es eterna. Entonces, esa sección en la que estamos ahora es minúscula. Lo que estamos viviendo ahora son segundos de nuestra vida, que es eterna. Que no se les olvide eso. Eso es lo que promete en la Biblia. Es eterna. Una vez que se acabe este pedacito de soga y continuemos con la que sigue, no se parará jamás. Las personas que mejor entienden lo que es el tiempo son la gente que está presa. Una persona presa sabe el valor de un día. Sabe exactamente lo que es una hora. Las personas que estamos en libertad no entendemos lo que es un día entero. No entendemos eso. Entonces, hay que ver la diferencia, aleluya. De una eternidad. Y lo que nos dice el Señor no es que tenemos dos opciones después de aquí. Y ya, no hay un punto medio. No hay un desaparecemos. El alma es eterna. Para algún lado va a ir. No importa lo que hagamos. No se puede destruir el alma. Porque así Dios lo dictó. Entonces, para alguna parte vamos a ir después de aquí. Por eso Dios, por eso Jesucristo hizo que fuera tan fácil la salvación. Porque Dios sabe perfectamente lo que es la eternidad. Él ya la está viviendo. Entonces a veces estamos aquí como cristianos y se nos olvida el por qué estamos aquí. Y no es un error solamente de la gente joven en la iglesia, es de todos. De que en los afanes se nos olvida no solamente que nos vamos a ir de estos segundos en esta tierra y vamos a pasar a vivir en lo que nuestras acciones aquí nos hayan dictaminado. En nuestra responsabilidad, en eso vamos a vivir. En nuestras propias consecuencias, ya sean buenas o malas. Son simplemente consecuencias. Eso es lo que vamos a tener que vivir para la eternidad. Entonces, bajo esa justicia, tenemos que empezar a entender. Y es curioso, muy curioso, muy curioso. Porque leyendo
para hacer, aleluya, leyendo para hacer me di cuenta de una cosa que a veces se nos olvida, y es la visión que tenemos nosotros como cristianos modernos, post-Cristo, cristianos, y cómo era la vida antes en el Antiguo Testamento, siendo judíos. El propósito era muy diferente, aleluya. E increíblemente lo cumplían mejor. Vámonos a Isaías. Isaías, capítulo 43, versículo 7, aleluya. Cuando lo tengan pueden decir amén. Santo es el Señor. Isaías, capítulo 43, versículo 7, aleluya. Santo es el Señor. Isaías 43, 7, aleluya. Vamos a leer su palabra, aleluya. En el nombre de Dios. Dice, aleluya. Isaías 43, sí. Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego, que tiene ojos, y los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quiénes de ellos hay que que nos den nuevas de esto y que nos hagan oír cosas primeras? Presenten sus testigos y justifiquen, oigan y digan, verdad es. Santo es el Señor. Ahí está, la revelación clara. Aleluya. La pregunta del pueblo, ¿para qué fuimos creados? Para la gloria mía. En el Antiguo Testamento tenían claro para qué fueron creados. Aleluya. Actualmente no se acuerdan muchas veces del porqué. Pero realmente nuestro propósito en la tierra, aquí, es conseguir la salvación de todos los cristianos. Conseguir la salvación en primer lugar, ser salvo, y luego dar las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Ese es nuestro propósito principal. No importa quién seas, sea profeta, sea levita, sea el que se para en la puerta, todos tienen eso como objetivo. Da igual quién que haga, da igual en qué punto estés, da igual cuál sea tu llamado. Aquí siempre va a ser salvarte y predicar. Siempre. Pero ese es el propósito en la tierra, post-Cristo. Pero nuestro verdadero propósito eterno, para lo que fuimos creados y para lo que fuimos creados los humanos antes de que Cristo naciera, incluso. Para la gloria los he creado, los formé para mi gloria, para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ese es nuestro propósito único, para siempre. Hoy, mañana y siempre. Y antes, aleluya. La historia entera de la humanidad es solamente para la gloria de Dios. Para eso fuimos creados, aleluya. En el momento de que dejamos de hacerlo, perdemos. El humano siempre busca algo que idolatrar. Y por regla no pueden haber vacíos. La palabra de Dios lo dice. No puede existir un cuerpo vacío. Siempre debe haber alma y espíritu dentro de un cuerpo. Siempre. Cuando dejamos de adorar y glorificar a Dios, entonces nuestro cuerpo ya es vacío. Y pasamos a ser vasija de otro. Aleluya. Luego, tenemos algo más. Aleluya. En el Nuevo Testamento, si vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Aleluya. Efesios 2, 10. Santo es el Señor.
Recordemos esto, ya es el Nuevo Testamento, aleluya. Y entre Isaías y Juan, entre Isaías y Pablo, que fue escribir esta carta, hay aproximadamente 3000 años, más o menos. 3000 años más o menos hay. ¿Y qué dice aquí? Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Ahora, santo es el Señor. Nosotros, el pueblo nuevo que Jesucristo hizo uno, tenemos el otro propósito, que es salvarnos. Porque realmente no estábamos hechos para la salvación. Por eso es lo principal, buscar nuestra salvación. Pero ¿qué pasa, hermanos? La realidad es que fuimos creados para adorar. Todos. Aleluya. La cosa es que Israel, si conocen la historia desde el principio, fue el único hombre en la tierra que lo escuchó. Y a partir de él, el Dios que creó la humanidad nos trajo y se posó en ese pueblo específico. Pero realmente, si vamos más atrás, a la época de Noé, cuando antes de la humanidad primogenia, antes de todas las maldiciones, cuando Dios todavía se aparecía en el mundo, todos los seres fueron creados para adorarle. Si nos vamos desde más antes todavía, vamos a Adán y Eva. Dios nos entregó el mundo. Nos entregó el mundo. Y nuestro trabajo era obedecerle. Y hacer lo que Él nos mandara. Y darle la gloria en el jardín. Ese era el trabajo de nosotros los cristianos. Los que creamos en Dios. Luego el pecado llegó y llegó a la maldad del mundo. Después lo tuvieron que barrer todo y comenzar otra vez. Y así llegamos a donde estamos ahora. Pero realmente el pacto fue con la humanidad. Porque Adán es el padre de todos nosotros. Tuvo que venir Cristo a ser el siguiente Adán por eso. Porque el primero falló. Pero la realidad, aleluya, es que el pueblo siempre debió ser uno. Esa es la realidad. Entonces, hermanos, ¿qué digo con esto? Aleluya. ¿A qué quiero llegar? Es que la relación con Dios se está perdiendo. Entre los propios afanes de aquí, de los cristianos. En el propio afán de la vida del cristiano se pierde. Y no estoy hablando solamente, aleluya, de los afanes paganos, los afanes del mundo, las cosas que tenemos que hacer para sobrevivir aquí. Y cómo el mundo está hecho para agobiarnos. Eso es una parte, eso es comprensible. Yo hablo de la iglesia. Yo hablo de aquí de la iglesia. Yo hablo del trabajo de nosotros los cristianos aquí en la iglesia. Que se fue, se desvirtuó, se alejó. El propósito tiene que estar siempre sobre la mesa. Aleluya.
hasta el último momento, aleluya. Los niños y los adultos deben ser criados para recordar esto, aleluya. Pero muchas veces se nos olvida enseñarlo, aleluya. Venimos aquí, aleluya, a salvarnos y a salvar. Es lo que tenemos que hacer, no importa dónde estemos o con quiénes estemos. Todos a nuestro alrededor deben haber sabido de Dios a través de nosotros. Tal vez nuestro trabajo sea solamente sembrar la semilla y en 20 años esa persona llegará. No es nuestro trabajo que la gente se salve, eso se carga el Espíritu Santo. No solamente venimos a llevar la palabra. Pero si conocemos gente, si hay personas a nuestro alrededor, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, que no haya conocido la palabra de Dios a través de nosotros, estamos mal. Estamos pecando. Nos alejamos completamente, desvirtuamos el cristiano. No somos cristianos. No lo somos porque es nuestro único trabajo. Da igual que vengamos aquí a adorar a Dios, da igual que prediquemos la palabra, da igual que sigamos lo que sea, no importa. No estoy diciendo de que todas las personas y todos nuestros conocidos vayan a venir a la iglesia, porque no es nuestro trabajo. Nosotros simplemente tenemos que saber que ya hablamos. Mi trabajo lo hice. Si no han llegado aquí, eso es entre el Espíritu Santo y Él. Pero en el momento en el que el Espíritu Santo lo toque, yo voy a estar ahí para hacer mi deber, mi trabajo, por lo que me están pagando. Ese es el propósito de cristiano. Y no hablo solamente de los otros, los viejos, ¿verdad? No. Los más pequeños, no importa la edad que tengan, tienen que desde que hacías de esa edad, ya tienen que empezar a predicar. Tienen que ir perdiendo la vergüenza. Es que eso es el propósito. O sea, por eso nos crían, por eso no hay restricciones, por eso no hay, nunca hubo restricción de cuándo, a qué hora, a qué edad predicar. ¿En qué momento empezar? ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién no? No hay. De hecho, es una cosa que incluso estaba estudiando hace poco, ¿verdad? Porque me interesó mucho el tema. Hay cosas específicas en el Evangelio, que incluso en el Antiguo Testamento, que no tienen ritual. ¿A qué me refiero con esto? En el Antiguo Testamento, si se leen el Pentateuco, Deuteronomio, Número, también en Levítico, todos son puros rituales y puros mandamientos que se le mandaban al pueblo de Israel. Pero no hay ninguno que dicta en qué momento empezar a hablarle de Dios al niño. Nunca, no existe. Las veces que lo mencionan, dicen desde el nacimiento, desde antes de que aprenda a hablar o a entender. Así es. Desde el vientre de su madre, ya hay que empezar a hablarle al niño. Eso es lo correcto de un cristiano. Y recordarle que su trabajo, el nuestro, porque somos nuevo pueblo, somos el nuevo pueblo, no tenemos un trabajo diferente al que tenían en el Antiguo Testamento. No podemos compararlo. Pero no, el nuevo pueblo tiene un deber que el niño tiene que saber para que comience. Porque después de grande le va a ser más difícil. Porque no sé por qué la vergüenza del cristiano van así. Pero dice la palabra, si te avergonzas de mí, yo me avergonzaré de ti. Cuando estemos ahí, aleluya, cuando nos estén juzgando por todas las cosas que hemos hecho, aleluya, Jesús se va a avergonzar de nosotros. No va a querer hablar bien de nosotros, como no lo hicimos de Él en su momento. Y hay que luchar contra eso. Hay que luchar contra esa sensación. Porque es normal que la sientas, eres un ser humano.
Pero si te dejas llevar por tus sentimientos, no eres cristiano. El cristiano no se deja llevar por lo que siente, sino por lo que tiene que hacer. Eso es parte importante de ser cristiano. Porque el miedo es parte esencial de la vida, nunca lo vas a dejar de sentir. La diferencia es qué haces a pesar del miedo. Esa es la valentía. Y esos valientes son los que van a arrebatar el reino de los cielos. Santo es el Señor. Entonces, ¿qué estamos buscando exactamente? En Hebreos, aleluya, capítulo 11, santo es el Señor. La gloria seale Dios, aleluya. Hebreos capítulo 11, santo es el Señor, gloria de Dios. Versículo 39 en adelante, aleluya. Santo es el Señor. ¿Qué es lo que buscamos? Aleluya. Vamos a empezar de 38. Hebreos capítulo 11, versículo 38. Dice así: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Ese es nuestro testimonio, aleluya. Sé que suena extraño, pero tienen que leerse el capítulo entero. Habla de lo que nosotros, lo que hicieron el antepasado de cristiano, aleluya, los judíos, y todo lo que hicieron mediante ellos, todo el testimonio que alcanzaron, y todo lo que intentaron hacer, pero al final ellos tenían un propósito, que era guardar por el Mesías. Ese, aleluya, era su trabajo en ese momento. Cuando llegó Jesucristo, el propósito de los judíos era guardar por el Mesías. Durante todo el tiempo existe algo perpetuo en la vida de los que creen en Jehová. Es adorarlo. Pero por épocas Dios le da propósito a cada generación de cristianos, de creyentes de Él. Aleluya. Y el propósito de esa gente era, aleluya, y guardar por el Mesías que llegaba. Todos sabían quién era el Mesías, todos los judíos sabían quién era el Mesías, porque a todos se les hablaba de él en ese momento, todos. Pero al final, cuando llegó, aún habiendo hecho todo lo correcto y habiendo alcanzado el testimonio que tenían que alcanzar, no alcanzaron la promesa, porque no creyeron, porque no hicieron lo que se les mandó. Porque habían unos que sí lo reconocieron inmediatamente como el Mesías. Automáticamente no hubo duda en sus corazones, porque sabían lo que tenían que hacer. Otros decidieron no creer, porque su orgullo era más grande que ellos. Y aún con todo lo que alcanzaron, no alcanzaron su promesa. Esa maldición sigue vigente. Podemos estar aquí haciendo la voluntad de Dios, pero si se nos olvida lo que nos toca hacer a nuestra generación de cristianos, que llevamos 2000 años en esto y los que faltan, que muy probablemente seamos el último mandato que nos dieron a nosotros, entonces no lo vamos a alcanzar. No vamos a llegar delante de la presencia de Dios y nos van a decir desobedientes. Hiciste muy bien todo, pero lo único que te mandé no lo hiciste. ¿Qué hago contigo? ¿Qué hacemos contigo? La casa está limpia, pero no descongelaste el pollo. Y yo te mandé a descongelar el pollo. ¿Qué hago contigo?
Padres y madres que están aquí, ¿qué hacemos con el niño? Está bien, limpió la casa, pero el pollo está frío. ¿Qué hacemos con él? Es así, es así. Nuestro trabajo es ese, aleluya. La salvación la conocemos, porque estamos aquí. Sabemos lo que tenemos que hacer. No es difícil porque Dios no quiere complicarnos la vida, porque quieren que todo el mundo proceda al arrepentimiento, lo dijo Él. Él no fue una cosa que dijo alguien que escribió, fue una revelación directa. Quieren que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es tan sencillo. Y por eso lo que nos manda a hacer no es complicado. Porque tenemos un trabajo que hacer. Solamente tienes que creer y confesar al Señor. Es que tan fácil es, aleluya, porque el problema es que el cristiano, el ser humano, no el cristiano, es mentira. El ser humano le gusta complicarse a todo y le encanta convertir todo en un ritual y hacer todo difícil. Pero adivinen qué, ustedes pueden ir a donde ustedes quieren, a cualquier iglesia, y les pregunta qué hace falta para ser salvo, y le van a decir un mar de cosas. Un mar de cosas que tienen que hacer, procedimientos y cosas, sobre todo si se van a la católica. Eso es un sinfín de requisitos. Pero adivinen quién se va a sentar a la diestra de Jesús. ¿Se acuerdan de eso? ¿De quién va a estar a la diestra? ¿Se acuerdan? Cuando Jesús fue crucificado, y al lado de él había un pagano completo y criminal juzgado, confeso, al lado de él, que no había creído en Dios nunca y que era más malo que todos nosotros aquí. Y hizo solo una sola cosa. Hizo. Que fue creer que él era el Hijo de Dios y que él era santo y puro, no merecía estar ahí. Lo reconoció como su Señor y le pidió misericordia. Y él va a estar a su diestra. Él, que no se bautizó, no siguió la palabra, no hizo nada de esas cosas y ese sinfín de número de partes y de pasos que hay que hacer para convertirse en cristiano. Nada de eso hizo. Y va a estar a la diestra, al ladito de Dios. Va a estar él. Y solamente hizo una cosa. Lo que Dios mandó a que hicieran. Lo reconoció como un Señor y Salvador. Y le pidió perdón por lo que había cometido. Y ya. No hay más. No hay complejidad en Dios. No la hay. No existe. La complejidad está en el ser humano. Pero Dios es muy sencillo. Es lo mismo para muchas cosas en la vida en las que el cristiano se hace que se le duele la cabeza y lo complica todo. Y busca los rituales porque le encanta hacer rituales. Pero Jesús es simple. En Dios todo es sencillo. Porque está hecho para nosotros. No está hecho para robots. No está hecho para una tribu específica. Está hecho para los seres humanos. Aquí y en Tangamandapio y en Timbuktu y en Wisconsin y en cualquier parte, el ser humano es un ser humano. Y todos comparten las mismas cosas, porque tenemos 2 ojos, 2 brazos y una cabeza. Y el cerebro es el mismo. Y cuando los cristianos van a predicar en la selva, en África, o en Amazonas, o en tribus indígenas perdidas de la mano de Dios, en islas que nadie ha visto nunca, y van y llevan la palabra, todos entienden. Todos. Gente que nunca había conocido al hombre moderno. Y van misioneros que sí están cumpliendo con su trabajo. Y llevan la palabra y entienden. Y no se la tienen que imponer como se hacía antes.
No, van y la llevan. Aún hablando idiomas diferentes completamente. Y tienen que aprender todo para poder explicarlos. Y como es tan simple, se puede hacer. Como la palabra de Dios es tan simple y como el mandato que nos da es tan sencillo, aún con idiomas tan simples y tan arcaicos, se puede explicar. Porque no está hecho para nosotros solamente. Dios pensó en todos los seres humanos en la historia del planeta. Todos están puestos ahí. No tienen que complicarse tanto la vida. Pero de tanto que nos la complicamos, generamos esto. Nos perdemos completamente. Se nos olvida predicar la palabra. Se nos olvida tener empatía con los hermanos a nuestro alrededor. Se nos olvida amarlos como nos amamos nosotros mismos. Se nos olvida Dios. ¿De qué nos sirve quejarnos tanto cuando un hermano está sufriendo? Sí, se está portando mal, pero ¿te has preguntado el por qué? Sí, es una persona insufrible, pero ¿tú estás seguro de que también Dios lo ama? ¿O se te olvidó que también es hijo de Dios? Sí, estamos pasando por épocas difíciles, sí, todo el mundo está ocupado, está afanado, pero adivina qué, te vas a morir, temprano o tarde, tal vez mañana, tal vez ahora. Cada segundo de tu vida es una casualidad si no fuera por Dios. Si no fuera porque Dios necesita que estés vivo, no estuvieras aquí. Hay gente que se va. Cristianos maravillosos, cumplieron su propósito, ya, lo lograron. Y la gente se llora y se pone a llorar y se pone a quejarse de con Dios porque es tan malo, se lo llevó, si tanto que lo amaba. Pero por eso se lo llevó. Por eso se lo llevó, ya cumplió su trabajo, ya que descanse, que venga aquí a mi lado. Ya se ganó lo que se iba a ganar. Un cristiano de verdad debería alegrarse. Porque es que no hacemos nada aquí. Esa es la fe. Tenemos que abstraernos completamente. No vivimos en un mundo como se ve, como lo dicta el mundo. No, el mundo es real, es más fantástico. No es tan aburrido como este. Sí existe Dios. Entiéndanlo, sí existe Dios. Suena raro que te lo diga así, pero la gente vive como si no existiera Dios. Hay cristianos que viven como si los espíritus no existieran, como si Dios no hiciera milagros, como si el paraíso fuera, como si esto fuera solamente un manual para vivir mejor y no una realidad de que todo pasó, como si la gente no pudiera revivir, como la ficción que se inventó el mundo. Dios existe, vive como si Dios existiera, como si lo que está en la Biblia fuera real, porque lo es. Como si la gente que sanó, como que el mar se abrió, como que el agua se convirtió en sangre, como que Dios dijo hágase la luz y todo fue creado. Vive en base a eso, que no se te olvide. Como que todo lo que ves ya se planeó, como que el futuro ya existe, porque existe lo que ya se mostró lo que va a pasar, ya pasó, ya existe, ya eres salvo. Vive así. Que no se te olvide por qué estás aquí en el mundo. Y vive como si eso fuera lo más grande en tu vida y quieras darlo a los demás, porque es gratis. Toma la salvación como si estuvieras regalando un vehículo del año a todo el que vaya. Y tú le mandaras el mensaje a todo el mundo. Mira que están regalando un carro. Tú nomás tienes que ir ya. Vive así la salvación.
El cristiano tiene que aprender a abstraerse. Porque el mundo parece muy simple, pero no lo es. Entonces viven como si el mundo fuera normal. No es normal. Entonces, ciertamente, aleluya, hay muchas personas cristianas que no creen en Dios. Eso es creer en Dios. Eso es tener fe. Porque no has visto muchas de estas cosas. Tú no viste que el mar se abrió, pero tú tienes que saber que eso es posible. Tú no viste a Jesucristo caminar sobre el agua, ni hacerlo detener las mareas, pero tú tienes que vivir como que eso es posible. Tú no has visto moverse montañas con la fe, pero tienes que vivir en base a eso, aleluya. No estamos aquí para graduarnos y para ser exitosos, porque nos vamos a morir. Porque nuestra vida es efímera, mal, nada dura nuestra vida, nada. El humano vive demasiado poco. Aunque viviéramos 200 años, es nada. El mundo es muy viejo. Entonces, vidas tan efímeras y tan insignificantes para el resto del mundo, porque poca gente ha hecho algo que cambie la historia. Y no vamos a hacer nosotros. No es necesario. Poca gente, si te pones a ver las miles de millones de personas que están vivas, y un puñado solamente ha hecho cosas que han cambiado la humanidad. ¿Y cuántas de ese puñado se salva? Se salvó. ¿Qué importa? Están muertos. Y la eternidad la van a pasar quién sabe cómo. Porque prefiero ni pensar en eso. Yo no voy para allá. Así que no voy a pensar en eso. Entonces, yo viendo amigos míos, gente que quiero y que aprecio, que van a tener que llegar allá a pasar ese trabajo para siempre. Para siempre. Gracias a Dios aquí nadie ha estado preso. Pero repito, si ustedes entendieran lo que es estar un año preso, un año, nadie quisiera. Por eso es que los presos cuando se convierten en una cosa. Cuando una persona que ha estado presa se convierte, es una cosa increíble. Porque si ellos se imaginan estar ahí un año, 2, 10, 20, 30 años ahí, pensando todos los días en cuándo van a salir. Pero imagínense estar ahí por siempre. Y ver a esas personas a los ojos, reírte con ellas, hablar con ellas, decirles que las quieres mucho, ver a sus hijos y pensar que van a irse para allá. Ciertamente no creen en Dios. La gente cristiana que ve a esa gente y no les predica la palabra, no creen en Dios. Ciertamente no creen en Dios. Y ciertamente odian a esa persona. Son hipócritas completamente. No digo que las conviertan. Aunque sí, nuestro propósito debería ser estar ferviente ahí, queriendo que vayan. Teniendo miedo eso. Como cuando si te dijeran que van a hacer una locura. No, yo lo voy a matar. Y tú estás como que, estás volviéndote loco. Tú vas a 30 años de tu vida y te pones nervioso y te pones a sudar y te pones a pensar en esa persona que se va a ir, que no lo va a volver más nunca y que va a ser de sus hijos y de su familia. Esa desesperación. Sí, debería todo el cristiano que cree que Dios existe y que su palabra es verdadera. Pero de eso es que yo me quiero referir el día de hoy. Yo no estoy hablando de que el cristiano se le olvide orar, leer la palabra, que esté ocupado con las cosas del mundo. Todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo se arrepiente cuando llega la noche y se le olvidó orar. Pero ese no es el problema principal.
problema es que hay gente a tu alrededor que nunca más la volverás a ver por tu egoísmo. Y vas a dar cuenta por ello. Cuando el Señor estés allá frente a Él y esa persona que está ahí le pregunten por qué no siguió a Dios, a quien van a llamar es a ti. Y ahí va Jesucristo va a decir, porque él va a abogar por ti, no tú. Jesucristo va a decir, no, Él le predicó. Mira, ahí está. Este día, a esta hora, en este momento, le dijo. Y no solamente una vez, tengo como 300 imágenes de Él predicándole. Una detrás de la otra. Aquí están. Pero cuando le pregunten, y tú llegues ahí, y Él diga, no tengo evidencia, ciertamente no lo hizo. ¿Con qué cara tú vas a ver a Jesús? Y vas a tener que hacer eso 300 millones de veces, con toda la gente que tú has conocido. Y no es tan difícil. Repito, Dios es simple, muy sencillo. Predicar, súper sencillo. Quitarte ese peso de encima, de tener que atestiguar algo, es muy sencillo. Con que tú le digas, Dios te ama, Jesucristo es Señor y Salvador, aquí está su palabra. Mira, este es el trabajo que tienes que hacer. Aquí hay una iglesia. Ya. El día que vayan a por ti, a preguntarte, allí hay. Él lo hizo. Y mandamos al Espíritu Santo 40 veces para que lo pusiera. Le pasamos todas las cosas, Él no quiso. Ya no es tu responsabilidad. Tú lo intentaste. Tú lo lograste, sí o no. Ya eso es entre Dios y Él. Es lo mismo. Tú puedes intentar detenerlo. Pero si esa persona va y hace su loquera y va preso, tú no puedes hacer nada. Si tú le dices a una persona 300 veces que no haga una estupidez y va y la comete, tú te vas a sentir mal por esa persona, pero no te vas a volver loco. Hasta con los hijos. Hasta con los hijos es así. Tú le dices 300 veces que eso está mal y que se va a arrepentir, y cuando esté pasando trabajo, tú puedes estar triste, pero con la conciencia tranquila. Yo lo intenté. Ya no es mi responsabilidad. Yo hice mi trabajo y yo te entregué lo que tenía que entregarte. Yo hice todo ya. Eso está entre tú y tú, porque ya ni Dios está ahí. Así es con todo. Acuérdense de eso. Yo vengo hoy a recordarles esto. Aleluya. ¿Cuál es nuestro trabajo aquí en la tierra? Porque sí, todos tenemos que adorar a Dios y todos lo vamos a hacer. Tenemos oportunidades de sobra, todo el mundo va a su casa, todo el mundo ora, canta canciones, todo el mundo hace alabanza, todo el mundo busca, todos así, todos los que estamos aquí somos así. El problema no es ese. Y una vez más no hablo solamente de los que estamos aquí. En Eclesiastés, aleluya. En Eclesiastés, aleluya, dice algo muy interesante también sobre eso. La gloria sea de Dios, aleluya. Santo es el Señor. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Santo es el Señor. La gloria sea de Dios. Santo es el Señor. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. La gloria sea de Dios. Santo es el Señor. Eclesiastés 12:1. Y dice así. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ello contentamiento. Antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y las vuelvan a las nubes tras la lluvia. Santo es el Señor. Aún los más pequeños también tienen responsabilidad. Fíjense en las historias, está Tito, está Timoteo, gente joven, más de lo que yo esperaba.
Incluso, por lo que he revisado, Pedro era muy joven cuando fue buscado por Dios. Muy joven. No tenía ni barba en esa época. Gente muy joven, de todas las edades, conformaban los 12 apóstoles. Así que Dios no ve edad. ¿Cuánta gente tenemos en la Biblia que no tendrían ni edad para votar actualmente y que eran profetas de Dios? Y que ya dirigían, y que ya predicaban su palabra, y que ya tenían un testimonio del poder de Dios. No solamente para la gente, no hay edad para predicar. Lo máximo que necesitas es saber hablar. Y estoy seguro que ni eso. Porque yo he visto con mis ojos cómo niños predican con su comportamiento. Niños que no saben hablar. Y que nacieron en hogares cristianos y se portan bien. Que la gente los mira y dice, ¿pero qué es esto? ¿Y cómo es posible? Porque el Espíritu ya está con ellos. Y ya les dice qué hacer. Aún estando así de pequeños. Y ya predican con su comportamiento sin saber hablar. Y ya hacen que gente quiera buscar de Dios. Solamente por cómo ellos son. Aún sin entender lo que está pasando en su alrededor. Entonces no existe. Como siempre digo, no hay excusa alguna. A Timoteo le dijeron en el capítulo 4, versículo 12 de ese libro, dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ya se lo habían dicho. Entonces, hermanos, ya para finalizar, a todos los que estamos aquí, la gloria sea de Dios, nuestro trabajo es predicar y todo lo demás viene conforme a eso. Predicar porque ya somos salvos y cuidar nuestra salvación porque somos cristianos. Y adorar porque somos creaciones de Dios. Y todo lo que es creado por Él es para adorar su nombre. Los ángeles en los cielos y nosotros en la tierra y la creación, como dice en su palabra, lo que está por debajo, por encima y en la tierra, todo alabe a su nombre, todo alaba a Jehová. Toda su creación fue hecha para eso. Entonces, hermanos, como el objetivo incluso que vamos a tener hoy, la idea de que lean los jóvenes esos libros, no es solamente por capricho de nosotros, es porque el día que vayan a predicar, van a predicar a Jesús. Y si tú no tienes nada, si tu vasija está vacía, ¿cuál es el plan? Por eso decidimos comenzar con los libros que hablan de la vida de Jesús, porque es a quien predicamos. No predicamos a Pablo, no predicamos a Juan, no tenemos estatuas de ellos como en otros lugares y los adoramos como santos. Nosotros predicamos a Jesús. Y si no entendemos quién es Jesús, no podemos entender el resto de cartas que se refieren a las otras iglesias. Porque no entendemos cuál es el motivo, el propósito y sus convicciones y todas esas cosas. Las preguntas están hechas para que en el momento de que alguien les haga que tenga una duda, ustedes respondan no que Dios es grande, sino por qué Dios es grande. Sino bajo qué circunstancias, sino lo que Él pasó. Él lloró como tú lloraste. Él perdió como tú perdiste. Él sufrió como tú sufriste. Aleluya. Él vio gente de Él morir. Él pasó hambre. Él sufrió como tú. Fue tentado en todo. Aquí, aquí y aquí. Comprueba de que fue así.
entender qué significa cuando alguien está pasando por algo terrible en su vida. Hacerle entender que, mira, esto es lo que Jesús dice que tienes que hacer. Por esto tienes que hacerlo. Y cada situación específica de cada ser humano está descrita en esos libros. Y si no entendemos, aleluya, qué significan esas cosas y cómo ejemplificarlo con otros y cómo ver ese reflejo en otras personas con falta de fe, con necesidad del amor, con padres con padres ausentes, con vidas terribles, con situaciones de vida, incluso con insignificancias. Que cada quien se ahoga en su vaso de agua, aleluya. Y no por eso hay que menospreciarlos. De hecho, el amor que Dios nos da, que nos permite empatizar con esas personas que viven en esa situación, hace que nos las ganemos para Dios. Porque ciertamente el humano normal ve gente pasando por situaciones que son una tontería, aleluya, y las aleja, porque las ignora. Pero Jesús estuvo con todo tipo de personas. Y si logramos entender para qué es cada sermón, para qué es cada prédica, para qué es cada una de las cosas que Dios entregó ahí, sus parábolas, saber interpretarlas. Porque somos cristianos, es ahí que lo vamos a predicar. Podemos usar ejemplos del resto de la Biblia. Por eso Dios nos la entregó, aleluya. Pero predicamos a Cristo. A Él es a quien predicamos. Y lo primero que tiene que llegar a la mente de un cristiano es la vida de Jesús. Luego el resto de cartas de sus apóstoles están bien. Están bien porque también son parte de las enseñanzas de Jesús. Porque por algo Él los dejó. Porque Él sabía que su vida no iba a ser tan larga como para poder predicarles a todos nosotros y poder explicarnos todo lo que nos iba a predicar. Porque tenía que cumplir un propósito. Por eso dejó los apóstoles, para que nos escribieran esas cartas y pudiéramos entender todas estas cosas. Y por eso también la vamos a estudiar. Pero lo importante, aleluya, es conocer a Jesús. Y si nos alejamos de esto, entonces no hay ningún sentido. ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Por qué oramos? Si en el momento en el que alguien necesita una palabra que venga de Dios y no se la podamos dar, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios no? Si en el momento incluso que nosotros estemos débiles de fe, no tengamos una palabra que nos reconforte, ¿por qué estamos aquí? Si el Señor nos dijo en una de las cartas de Pablo que Él nos va a recordar su palabra, que va a poner el Espíritu Santo para que nos las recuerde, pero para que nos las pueda recordar en ese momento de dificultad tenemos que saberla. Y leer su palabra por encima no tiene sentido. Es que no es útil, no hay ninguna razón por la cual. Es que incluso la gente que lee libros normales en el mundo no los lee por encima ahí y ya. Se hace historias en su cabeza, se hace sus películas mentales. Cuando la gente recuerda un libro, no recuerda lo que leyó, sino lo que se imaginó, sino la interpretación que tuvo y todas las teorías que se formó en su cabeza. Eso es lo que recuerdan en los libros. Los personajes, la historia, tienen rostros vivos en su cabeza. Cuando se leen libros paganos del mundo. Pero nosotros no tenemos nada. ¿Por qué? Porque leemos la Biblia por encima. Cuando a alguien le preguntan sobre su libro favorito, una parte que les guste de su libro, se hacen historias que nunca estuvieron ahí. Y se hacen teorías y se explican sus cosas y lo interpretan porque les gusta. No te van a decir textualmente lo que dice la frase del libro, no, te van a describir la fantasía que se inventaron en su cabeza. Y su interpretación de eso, la razón por la cual el personaje se sentía así, y sus motivaciones, y cosas extra que ellos mismos han buscado.
Hasta la historia del autor se la sabe. Libros externos que tienen que ver con eso. De todo buscan. Yo he conocido, gracias a Dios, mucha gente muy friki. Mucha gente muy nerd. Y son insufribles, pero me caen bien. Tú le hablas de un tema en el que ellos son especialmente muy específicos y les encanta hablar. Y yo los veo y digo, si ellos hablaran así de la Biblia. Si esta gente, como me está hablando de Cervantes, me hablara de Jesucristo, este mundo fuera Dios. No hubiese maldad en este mundo. Si la gente conociera a Jesucristo como conoce a Cervantes, o a Spielberg, o las películas de Del Toro, es que se saben todo, es una cosa que no tiene sentido. Cosas que no pasaron en la película, pero en un libro en el 96 él escribió una cosa y yo, pero ¿cómo sabes eso? Pero ¿cómo tú llegaste ahí? No, lo que pasa es que en un arte oficial hay una imagen que especifica el por qué eso. Y yo, pero ¿cómo? Eso es demasiado específico. Pero tú le preguntas a un cristiano, ¿a cuál iglesia se envió la carta de los Efesios? Y no saben cómo se llamaba. Tú le preguntas algo sencillo, ¿cuántos años duró el libro de Hechos? ¿En qué transcurrió? ¿Cuántos años transcurrió? Nada. ¿Cuántos años transcurrió desde que Jesús murió hasta que llegó el libro de Hechos y empezaron a predicar la palabra? Ellos piensan que fue de una vez. Que Jesús murió y ya. Nadie hizo luto. No pasaron todos esos años sufriendo y buscando de Dios. No tuvo que venir el Espíritu Santo otra vez a mostrársela a Pedro y decirle que fuera a predicar. Nada pasó de eso. El Pentecostés, unas lenguas de fuego. No, no es solamente eso. El Pentecostés es algo tan importante y yo de verdad que no saben qué es el Pentecostés y el significado de esa palabra y de qué se estaba refiriendo Dios. Y todos los viajes, nunca han visto un mapa. Por el amor de Dios, no saben que en Gaza y todas esas guerras y conflictos de ahí, todo eso ocurrió en esos lugares. Todos esos conflictos y todas las rutas que siguió, es que es bonito. Conviértase en friki de eso. Vean los viajes y las cosas. Es que hay mucha información, muchos libros, muchas cosas que no están ahí, que pueden buscar. Eso es lo que te da sabiduría. Y cuando Dios te ve tan metido ahí, pues te revela cosas. Empiezas a interpretar cosas. Tú estás buscando de mí. Perfecto. Pues te doy más de todo lo que haya, todo lo que tú quieras saber. Pero después tienen un problema y se preguntan por qué no buscan. Pero niño, no lees la palabra. No es que no la lees, es que nada. Nada. Ya tenemos YouTube, donde la gente se esmera en hacer sus diapositivas y sus cosas explicándote todo eso. Y hacen dibujos, animaciones y de todo. Nada. Te lo explican con manzanas. A veces tenías tú que ir a una biblioteca y ver esos libros e intentar comprender. Y eso era divertido. Te reúnes con dos locos más y empiezas a hablar de la palabra y se vuelven locos por la palabra de Dios. Eso es esa locura. Ese hiperfoco que tiene esta generación por tantas estupideces es para Dios. Eso es puesto ahí por Dios. El ser humano se obsesiona con todo y tú lo puedes ver, todo el mundo obsesionado con las películas, con las casas, con lo que pasó de los fuegos que saben de todo. De esa casa y todo lo que pasó, todos los personajes, toda la gente que estuvo ahí, en qué hora, qué minuto, qué día, toda la historia de todos ellos, saben de memoria. Se obsesionan con eso. Eso está hecho para que busques de la palabra de Dios. Para que puedas buscar de Dios. Y es muy fácil volverte luego por ello. Muy fácil, solamente tienes que creer. Porque información hay de sobra. Entonces eso. Aleluya. No se olviden de nuestro trabajo aquí en la tierra. No se alejen de Dios por buscar al mundo, que no van a encontrar nada. Somos cristianos. El éxito sin Dios es una maldición. Ustedes pueden ser exitosos
aquí en la tierra. Y Dios lo va a permitir. Pero ustedes después van a entender con su dolor por qué eso no sirve para nada. Lo van a tener que pagar con sudor y sangre. Cuando vean todo ese esfuerzo suyo yéndose para la basura. Cuando todo lo que logren en esta vida sea en vano. Cuando todo ese esfuerzo no sirva para nada y lo vean con sus ojos y lo lloren, entonces van a entender. No es necesario llegar ahí, para nada. No hay ninguna necesidad de conocer ese dolor. Pueden buscar de Dios y salir de ese dolor. Y se van a dar cuenta de que si se esfuerzan en Dios, todo lo demás es más sencillo. Porque Dios se encarga de alinear el resto de cosas. Porque es que no, el éxito aquí, Dios lo tiene. Dios lo tiene en sus manos. Y lo entrega. No tienes que esforzarte por conseguir nada en este mundo. Solo tienes que esforzarte por buscar de Dios. El problema es que no creemos. No lo creemos. Esa es la realidad. No creemos que eso sea así. No confiamos en Dios. Nuestro afán en el mundo es lo único que demuestra que no confiamos en Dios. Ciertamente. Solamente hablamos de la boca para afuera. Porque si no, no estuviéramos afanados con las cosas del mundo. Pero nuestra falta de confianza es que nos tiene en esto que estamos ahora. Y nos vamos a poner viejos, nos vamos a estresar, nos van a dar todos los dolores del mundo y todas las enfermedades concernientes a eso. Y no va a servir para nada. Entonces, hermanos, dejen su afán. Busquen el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas serán añadidas. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y la persona que continúa por este lugar. La gloria sea de Dios. Aleluya.